Y Alejandro Páez Varela, está la cosa interesante. Tu tocayo, Alejandro Moreno Cárdenas, pues se aferra a pesar de que lo fueron a ver hoy, Los jerarcas. pues o los ex jerarcas, porque ya Pues, también no mucha fuerza no tienen personajes que vienen hasta de ultratumba. ¿Cómo? Bueno, al rato lo Bueno, haremos en detalle, pero no, vienen pero del pasado. no, y de muchos de ellos de un pasado ominoso, Álvaro. Pues varios de ellos vienen de los peores momentos del PRI. O Y de al- los mejores para ellos. Sí, claro, por supuesto. Los mejores momentos del PRI siempre serán los peores momentos de México. O sea, la recuperación de la presidencia, por ejemplo, la llegada de Enrique Peña Nieto fue un evento. Y por ahí tengo yo textos de ese momento, cuando gana la presidencia, o bueno, cuando se queda la presidencia Enrique Peña Nieto, que era casi un funeral, carajo. Para cualquiera que pensara en el bien de México, era un funeral. Pues sí. Y se preveía, o se advertía que sería lo que fue. Desde entonces. Sí. Era lo que era. Pero hay personajes ahí que vienen, sí, de momentos brillantes del PRI y también momentos de derrota del PRI, que es el triunfo, por supuesto, para, no siempre, pero en algún momento ha significado el triunfo para los mexicanos. Alejandro Moreno se aferra y se queda junto con Carolina Vigiano, porque ellos dos presiden esa reunión, o bueno, comparecen ante esta que sí es la jerarquía, digamos, del PRI, representados en estas momias, muchos de ellos con mucho respeto, pero pues es lo que son, y por los verdaderos poderes detrás del PRI, porque ahí estaban, sin estarlo, Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo. Sí, Ahí. sin duda. Hoy se celebró una reunión, sí, larga, más de 4 horas, efectivamente, en la sede nacional del PRI, y acudieron expresidentes de este partido. Sí, en efecto, como tú bien dices, Claudia Ruiz Massieu Salinas, sobrina de Carlos Salinas, y por supuesto que estuvieron otros personajes recientes del PRI. Estuvo Roberto Madrazo, este Híjole, personaje que man. presidió al PRI de 2002 al 2005 y que de la presidencia del PRI, junto con el Bester Gordillo, se encaramó a la candidatura presidencial del PRI, que lleva a este partido hasta el tercer lugar en la elección del 2006. Y pues ahí estaba también otro personaje más reciente, hace 6 años, Manlio Fabio Beltrones era el presidente del PRI. Pero hay una cosa, Alejandro, Manlio Fabio Beltrones perdió en las elecciones de hace exactamente 6 años, de 2016, 7 de 12 gubernaturas y presentó su renuncia. Claro que también jugaba en contra. Hay que recordar que también Manlio en ese momento era, digamos, la disidencia dentro del PRI, porque él había aspirado a la candidatura presidencial, se la gana con mucho la candidatura presidencial. El grupo de Enrique Peña Nieto pues era el bendecido por Carlos Salinas de Gortari, era el hombre que garantizaba a los poderes de facto llevar al país hacia eso, hacia un extremo, el neoliberalismo, ya hacia el capitalismo salvaje de plano, ¿no? Que eso fueron las reformas estructurales. Y Manlio Fabio era una especie era una especie de Monreal, Álvaro. Era una especie de Monreal al interior, porque pues sí, presionaba aquí, no estaba conforme, tal, y entonces le sueltan el partido muy al pesar del equipo, del grupo de Enrique Peña Nieto, se lo sueltan en una elección muy complicada, y él, pues con el presidente no muy cercano a él, con el presidente el Peña Nieto, y con, pues sí, un equipo muy fortalecido, porque el poder es eso, pues estás en la presidencia, tienes todo el poder. Entonces él sí no se la juega, dice, en aquella elección, dice, pues ya perdí, es un golpanazo, gracias, ahí nos vemos.
Lo descarrilan de la búsqueda de la candidatura presidencial en el PRI. Ya le había ganado Enrique Peña Nieto Sí, la nominación para la candidatura en 2012. así es. Regresa Beltrones ahora para hacerse cargo del PRI y bolas que me lo descarrilan. Claro. Y justamente Beltrones pierde algunas de las gubernaturas ante el PAN, que estaba en ese entonces presidido por Ricardo Anaya, y ahora esas gubernaturas pues pasan a Morena, después de que fueron los gobiernos estatales no respaldados ahora por la ciudadanía, como en el caso de Tamaulipas, como en el caso de Quintana Roo, como en el caso particularmente esos dos. Pero sí, en efecto, estamos hablando de hace, no mucho, hace 6 años. ¿A qué aspira Roberto Madrazo, Álvaro? ¿A qué aspira? Digo, aspira al poder. Si tú le preguntaras a él qué está en su interior, pues él quisiera ser presidente de la República y estrella de rock and roll, si se puede, al mismo tiempo. Presidente de la nación. Presidente de la nación, claro, y estrella de rock and roll, y a la vez competidor olímpico de maratones y todo al mismo tiempo. Pero en realidad, ¿a qué puede aspirar? Porque, por ejemplo, no ha comentado, obvio, lo que sucedió hoy en el PRI. Él estuvo, por cierto, sí, ayer lo comentamos, que él no firma la carta, pero sí está en el encuentro del día de hoy como expresidente del partido, pues como uno de los políticos todavía en activo del PRI, abiertamente en activo, con un proyecto de medios, con latinos en las manos, él y su familia, pues, y con una aspiración. ¿A qué aspira? Obviamente él le había dicho a Alejandro Moreno, apenas unos días antes, le había dicho renuncie, sí, que renuncie, que se vaya, con la intención de quedarse. Pero hay que recordar que Roberto Madrazo no tenía cara para llegar el día de hoy al PRI y decir, no, pues ¿sabes qué, Alejandro Moreno? Renuncia, porque las peticiones, yo creo incluso, Álvaro, que el movimiento en contra de Roberto Madrazo es quizá el más poderoso movimiento en contra de un presidente del PRI, incluso por encima de lo que se dio con Alito, ¿eh? O sea, Alejandro Moreno Cárdenas no tiene esa movilización que había cuando Roberto Madrazo era candidato. Había tanto que el Baester Gordillo termina enfrentándose con Roberto Madrazo al punto de que el PRI se tambalea terriblemente y bueno, lo cobra la candidatura, su candidatura presidencial es el mejor reflejo. El resultado se va a la tercera fuerza por primera vez, a una tercera fuerza electoral. Sí, sí, por supuesto, después de que Madrazo, con toda la pésima reputación que acumulaba por sus maniobras fraudulentas, no solamente en Tabasco, no solamente en la elección de 2000, que tuvo que ser anulada por fraudulenta cuando él era el gobernador, y no solo por la elección de 1994, cuando despilfarró el equivalente a $72 millones en esa campaña, y no solamente tampoco por la elección de Tabasco fraudulenta también de 1988. Roberto Madrazo tenía una reputación de mapache electoral desde que estaba en el PRI con Luis Donaldo Colosio y el fraude electoral de 1988. La mala reputación de Roberto Madrazo tiene que ver también con sus vínculos con Carlos Hank González, nada menos que el político que decía que un político pobre es un pobre político. Y emblema Carlos Hank González de esa simbiosis del poder económico y el poder político. Esa es la biografía fraudulenta, tramposa, que marca la vida de Roberto Madrazo hasta la fecha, incluyendo hasta en las competencias deportivas, como en el Maratón de Berlín. ¿Qué querría hoy Roberto Madrazo? Pues tener protagonismo político, tener influencia política, incidir no solamente en el PRI, sino fuera del PRI también. Pues por eso un
medio como Latinus, por supuesto. Y por eso también el hecho de que el año pasado haya publicado un libro en la idea de volverse a posicionar políticamente. Y este activismo que permanentemente mantiene a través de las redes sociales, específicamente Twitter. Bueno, él quisiera ser llamado al PRI. Yo veo muy remoto esa posibilidad, Alejandro, pero sí incidir, sin duda incidir, y por eso hoy estuvo presente ahí, por eso él fija sus posiciones, y por eso él quiso, no se nos olvide, controlar el PRI a través de un personero. ¿De quién? Del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien fue expulsado del PRI, y ahí también le cortaron una mano a Roberto Madrazo. Sí, Entonces, sí, ahí estuvo hoy, estuvo junto a alguien que fue su jefe en el PRI, Jorge de la Vega Domínguez, quien fue presidente del PRI en 1986, 1987, 1988, cuando se expulsa a los miembros de la corriente democrática del PRI, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y luego conduce la elección fraudulenta de 1988. Y ahí estaba otro personaje, Alejandro, Gómez Villanueva. Este personaje, que viene desde el Echeverriato, desde Luis Echeverría, ahí se alcanza a ver a Luis Gómez Villanueva, a un lado de Carolina Villano, que es la secretaria general que viste de rojo. Y Jorge de la Vega Domínguez, para los jóvenes que nos ven, es quienes está en primer plano, este hombre ya prácticamente sin pelo, junto al alto que es Rubén Moreira, y a mano derecha está Roberto Madrazo en el primer plano, le sigue Manlio Fabio Beltrones, luego Carolina Monroy del Mazo, Alejandro Moreno Cárdenas Alito, y aquel señor que se está quitando el cubrebocas es Humberto Roque Villanueva, aquel diputado del PRI, coordinador de los diputados del PRI, que por orden de Ernesto Zedillo aumentó el IVA al 15%, de 10 a 15%, y que hizo la famosa Roque Señal, una señal obscena, vulgar, que implicaba justamente sí, el abuso a los mexicanos. Sí, bueno, cuando se vota, recordarás, Álvaro, esa madrugada se vota con una oposición brutal. El PAN y el PRI aprueban el aumento del IVA. Él hace una señal con los dos puños hacia abajo, la repito porque es inolvidable, hay que recordarla para los que están más jóvenes, y hace esto, que es una señal de, pues te jodes, te jodimos, aumentamos el IVA de 10 a 15%, ahora te jodes, y lo captan, le toman una foto, y es una portada brutal de la jornada, hay que decirlo, con por supuesto. Foto bárbara que se convierte en una foto icónica, es correcto, de ese momento, de ese PRI que venía, pues sí, de ensartarnos el Fobaproa. Todavía no. Bueno, legalmente no se había convalidado, ya estaba operando. Ya se había soltado el dinero a los ricos. Tienes toda la razón. Los ricos ya tenían todo el dinero, ya todas las deudas de los ricos se habían cubierto, y para poder, de hecho, la reforma del IVA es parte de la medicina amarga que le impone el Fondo Monetario Internacional a México, como parte de varias, entre otras, digo, los más jóvenes no lo saben, pero México ha tenido embargado su petróleo. O sea, la garantía para el préstamo que se nos dio para salvar a los ricos fue con garantía del petróleo. O sea, imagínense ustedes, imagínense la riqueza de todo un pueblo para salvar un puñado de malandros. Es una de las cosas más espantosas. Pero en ese mismo momento se da pues el aumento del IVA, porque era una de las demandas de la medicina amarga del Fondo Monetario a México, y en ese momento y con esa intención se aprueba el aumento del 10 al 15%, y este hombre le responde a la nación con un ya te jodimos.
Sí. Cuando terminan el voto, la foto es brutal, por ahí debe estar. La portada de La Roque Señal es brutal de la jornada, Álvaro. Sí, efectivamente. Se aumenta el IVA como diputado Humberto Roque Villanueva, y después de ser diputado, se va a presidir al PRI. Sí, sí. Se va a presidir al PRI, y como presidente del PRI, este partido pierde por primera vez en su historia la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de 1997. Es muy importante tener en cuenta también esto, porque Humberto Roque Villanueva era presidente del PRI y llega a la Cámara de Diputados, el PRI ya en minoría, como coordinador Arturo Núñez, y su coordinador, ¿sabes quién, Alejandro? Como subcoordinador, nada menos que nada menos que nos estamos asando aquí. Con la emoción. Con la emoción. Llega a la Cámara de Diputados como coordinador Arturo Núñez. Arturo Núñez. ¿Y quién era el brazo derecho de Arturo Núñez en la Cámara de Diputados? ¿Quién era? Cuando la Cámara de Diputados tenía mayoría opositora y el PRI quería aferrarse a ganarlas. Y quisieron dar un golpe de Estado. Un golpe de legislativo en la Cámara de Diputados. Sí, sí. Quise completar la idea antes de responder a tu pregunta. ¿Quién era el mano derecha de Arturo Núñez, coordinador de los diputados del PRI? Ay, híjole. No Ricardo Monreal Ávila. Bueno, sí, es correcto. Claro, entonces. Sí. Te iba a decir, fíjate. Pero es muy importante recordar esta etapa de Humberto Roque como presidente del PRI, que hoy estuvo presente ahí. Estuvo presente también ahí Dulce María Sauri, a quien le toca, pues sí, bailar con la más fea, perder por primera vez en la historia la presidencia de la República con el PRI. Y luego sigue Roberto Madrazo, luego Mariano Palacios Alcocer, que no vi que llegara, fíjate. No, sí llegó Beatriz Rangel, Beatriz Paredes Rangel, así es. Llegó en silla de ruedas, según las fotografías que distribuyó el propio Alejandro Moreno Cárdenas. Estuvo Pedro Joaquín Caldwell, que llega en la mismo vehículo que Dulce María Sauri. Estuvo también Manlio Fabio Beltrones, Carolina Monroy, y la sobrina de Carlos Salinas, Claudia Ruiz Macía. No, y te falta de la Vega Domínguez. A lo mejor. Ah, claro. Y Jorge de la Vega Domínguez. Jorge de la Vega Domínguez es todo un caso también, porque es también la representación de ese hombre pudo ser hasta presidente. Imagínate nada más. En algún momento. Él es gobernador de Chiapas. Sí, es gobernador de Chiapas. Yo recuerdo Fue secretario de la Agricultura. Con Salinas ya fue secretario de... Pero antes fue presidente del PRI. Pero antes fue presidente del PRI. Y es él, efectivamente, tú te estabas acordando hace un rato, que es él el que les dice no. O sea, que es el que se opone a la formación de la corriente democrática dentro del PRI. O sea, se opone al movimiento que se da. Hay un grupo de priistas que busca. Es que ese análisis es muy interesante porque también explica algunas cosas de futuro. Fíjate, en realidad, la corriente democrática que deriva en el Frente Democrático Nacional, la corriente democrática en realidad quería que se le diera chance desde adentro del PRI. Nunca aspiraron a tener un partido político fuera, ni dejar el PRI, y eran Cuauhtémoc Cárdenas, era Porfirio Muñoz Ledo, era la misma Ifigenia Martínez y otros personajes pero son ellos. Y de alguna manera explicas el cariño, al menos de Muñoz Ledo y del mismo Cuauhtémoc Cárdenas, a esas estructuras del PRI revolucionario, porque ellos no están tan de acuerdo en dejar el PRI, ellos en realidad pugnan por un PRI, por seguir ellos en el PRI
y una corriente que les permita representar. Si Jorge de la Vega Domínguez, a quien vemos en la foto ahí, que es el más viejo de todos ellos, un hombre que nació en los 30, Álvaro. Sí, cómo no. Sí, En los 30, o sea, es un hombre que debe tener casi 100 años, tal cual. ¿Cómo? Luis Echeverría. Como Luis Echeverría y como el mismo partido. O sea, es un hombre, ese que ven ustedes. A mano izquierda, que está en primer plano. Carolina Vigiano y su esposo Rubén Moreira. Ese es Luis Gómez Villanueva. El que es Jorge de la Vega Domínguez es el que aparece exactamente en el primer plano a mano izquierda. Es que te tapa ahí. A mí me tapa, pero si lo ves en la pantalla. Sí, claro. Él es Jorge de la Vega Domínguez. Es correcto. Ese es Jorge de la Vega Domínguez. Era un hombre poderosísimo que garantiza la transición. Había muy pocos hombres tan poderosos. Manuel Bartlett era otro. Sin duda. Porque eran los hombres que iban a garantizar la transición del PRI en 1988 a como diera lugar. Y era imponer a Carlos Salinas de Gortari a como diera lugar. Y terminan imponiendo a Carlos Salinas de Gortari por la mala en 1988 con un mega fraude escandaloso, cuando todo el mundo sabía que era inevitable que ganara incluso yo recuerdo que era como una fracción se veía como una fracción misma del PRI, no como sino como una fracción del PRI ganando la presidencia de la República con Cuauhtémoc Cárdenas al frente. Así se le traducía, porque es más, había la versión de que el mismo PRI había generado ese chipote que representaban todos ellos para ganarse el PRI las elecciones, que eso es lo que se decía en algunos círculos. Ya al interior no es una versión viable, pues, pero en su momento, para que vean ustedes el tamaño del poder, quien aplasta ese movimiento al interior del PRI es Jorge de la Vega Domínguez. Es Jorge de la Vega Domínguez trabajando ya para Carlos Salinas. Sí. Y sin embargo, en buena medida, la creación y la vigencia de la corriente democratizadora del PRI, que nace en el 86, aunque tiene su auge en el 87, que fuerza inclusive al propio PRI a abrir un proceso interno por primera vez en su historia, y entonces el preferido, que era Carlos Salinas, tiene que medirse con otros distinguidos priistas, así los denominaron. Y entonces también participan en una pasarela Alfredo del Mazo, padre del actual gobernador del Estado de México. También participa el que fue abogado, fue hasta consejero del IFE, el García Ramírez. También participó Manuel Bartlett, también participó Miguel González Avelar, estoy pura memoria, Miguel González Avelar, y estos 6 distinguidos priistas fueron, digamos, la fórmula para encubrir el dedazo de Miguel de la Madrid a favor de Carlos Salinas. ¿Quién era el presidente del PRI en ese entonces? Era Jorge de la Vega Domínguez, que pues sí, es uno de los personajes que hoy aparece ahí en esta reunión de expresidente del PRI con Alejandro Moreno Cárdenas. Y está un personaje, Luis Gómez Villanueva, Alejandro, nace exactamente cuando nace el PRI. No puede en ser, 1929. ¡Qué maravilla! Luis Augusto Gómez Villanueva nació, fíjate, esto es interesante, el 23 de agosto de 1929. ¡Carajos! El PRI se funda el 4 de marzo de 1929. Es más joven que el PRI, por unos meses. Bueno, pero es un personaje que viene desde Luis Echeverría, un hombre que pudo haber sido efectivamente presidente de México, y un personaje que ahí estaba, ¿en calidad de qué? ¿Quién sabe? A lo mejor era enviado
de Luis Echeverría que a sus 100 años No lo y 5 dudo. meses No lo dudo. lo haya enviado. No lo dudo ni tantito, Álvaro. Digo, porque Salinas estaba representado ahí, evidentemente. Estaban Con los, su los sobrina. peñistas. Aunque Peña siempre fue un trapo, en realidad. Yo un día le pregunté a... Peña es Salinas. Y Peña es Salinas a Claro. su vez, pero había, digamos, los más peñistas que los salinistas, pues los que están más pegados al peñismo, que es estar pegados a, en realidad, la Comulco. No tanto, y bueno, son Sí. que se complementan Sí. mucho entre ellos. Bueno, todos ellos son muy complementarios. Cuando se trata de dinero, rápido se mueven. Tienen mucha... Fíjate, estoy viendo una foto de Augusto Gómez Villanueva con Porfirio Muñoz Ledo en 1976, Álvaro. Claro, porque Ya. eran compañeros de gabinete. Porfirio Ve- Muñoz Ledo era secretario del Trabajo y Luis Gómez Villanueva era secretario de la Reforma Agraria. Híjole, a ver, es que estoy tratando de ver si se la puedo compartir porque pues, es una gran joya esta. Pues estamos hablando Porque de- velo, o sea, ya se ve como un hombre muy mayor y estamos, o sea, en 1970. Pero y se ve más tantos, vital todavía que Porfirio. Se ve más vital que Porfirio Muñoz Sí. Ledo. Y Se nació. Ahí está, justamente. ve. Es él, míralo. El del medio. El del medio, ¿no? No, el del medio no. El de, Oh. el de. No, sí, el de El de a el la de derecha extrema es Augusto Gómez Villanueva. 1976. Y Alfonso es- y- García Robles es el de Claro, nuestro el- Nobel es de la Paz. Nobel de la Paz, Claro. fíjate, Y ahí diplomático. está Porfirio Muñoz Ledo Así y es. Luis Gómez Villanueva. Fíjate, ahí están. Qué barbaridad. Pues, bueno, 1976, hace Unos- 50 y hace 40 y ¿Unos chavalos? 7 años. unos chavalos. Pues sí, Porfirio era en aquel momento ha de haber sido Porfirio el presidente del PRI o secretario del Trabajo, pero en efecto eran los días del echeverrismo. Y hoy, justo cuando se compara a López Obrador como el PRI de los 70, pues ahí está el Luis Augusto Gómez Villanueva como emisario del pasado, como decía Echeverría de los adversarios, los emisarios del pasado. Pues ahí está, no era López Portillo, pero ahí está este personaje. En fin. Qué barbaridad, porque está sentado ahí en ese año 1976. Es el año en el que Porfirio Muñoz Ledo es parte de la terna de la sucesión presidencial. Él buscó serlo y finalmente No, y acuérdate que el mismo Porfirio Muñoz Ledo cuenta sí. que va a visitarlo Echeverría en ese Así es. acto, que es una broma o es una anécdota muy extendida donde él llega a Echeverría y le dice, lo recibe pues, en el patio de su casa. Siempre han vivido muy bien, Porfirio, siempre, pues, digo, sobre todo, digo, ahorita anda alicaído porque ha de tener unos 2-3 años que no recibe salario formal en la Cámara de Diputados o en alguna otra dependencia, pero siempre ha recibido dinero, secretarias, siempre ha tenido choferes y todo absolutamente, pero bueno, lo recibe y luego entra Echeverría y el patio de su casa, ve Echeverría el patio de su casa y le dice algo así como, oiga, ¿y dónde va a recibir usted a los contingentes? Y entonces Porfirio cree que ha sido ya el ungido. El ungido. Él cree y compra el terreno de un lado. Porfirio compra el terreno de un lado de su casa por si se daba la oportunidad. En San Jerónimo, por cierto. Fíjate. Porque como Echeverría vivía en San Jerónimo, muchos de sus cercanos empezaron a comprar casas en San Jerónimo. Porque Echeverría vivía ahí. Sí, hasta la fecha, en San Jerónimo. Y Pues Porfirio. Sí, iba a ser el lugar más vigilado de México, el más seguro. No, pero va a estar a un lado del y presidente. además, Echeverría. claro, pues sí. Ya nos estamos desviando. No, pero Él- está muy bien. Dimos ese antecedente para decirles, Alejandro Moreno Cárdenas se queda y hay quien lo está celebrando. Entre ellos, a ver si pones el tuit de Mario Delgado, porque veo mucha celebración en las ¿Cómo redes. Hay celebración, pues cómo no. No, Ha por llevado... supuesto, porque Mira,
efectivamente, Mario Delgado dice, con todo respeto y sin ánimo de andar de metiche, me permito dar mi humilde opinión a los machuchones del PRI. Alejandro Moreno debe seguir. Ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento en ese gran dúo dinámico que ha formado con Marco Cortés y la derecha. ¡Fuerza, Alito! ¡Claro! Se burla Mario Sí. Delgado. Y yo Pues creo sí. que, en efecto, Alejandro Moreno Cárdenas no se va, no porque le tenga miedo a los audios que ha difundido la gobernadora Laida Sansores, incluyendo al que se va a dar a conocer hoy a las 8 de la noche en este programa de show cómico, mágico, musical de la gobernadora de Campeche, en el que también difunde audios. Pero hoy va a dar a conocer otro vinculado a un diputado federal. ¿De qué hablan? Parece que está interesante. Pero yo creo que no se va por eso. El audio de hoy El de hoy. está vinculado a... A un diputado federal. Ándale. A otro personaje. Bueno, es que hoy, Álvaro, la Fiscalía de Campeche le metió Claro. mano a las propiedades, hizo presencia, Así es. hizo... El fiscal justamente fue a hacer una inspección. Bueno, ¿y si nos vamos al corte? Y empezamos Vamos a con... corte y vámonos con la información. Porque está todo... Pero yo lo que nada más concluyo con lo siguiente de por qué Alito no le tiene miedo ni a los audios, no, ni a Claudio X González, ni a los patrocinadores de Claudio X González. No, tiene que completar la obra. Quedan 2 gubernaturas al PRI Sí, y van a caer en su gestión. Sí. Él entrega en agosto del 2023 y pues ya que complete su obra. Sí. Que pierda el Estado de México y que pierda Coahuila. Pues ya con eso. ¿De una vez? ¿De una vez? Vamos.